Hola de nuevo amigos. Ya estamos aquí de nuevo, para aportaros algo más de conocimientos. Habréis visto muchas veces ese tipo de intros llamados freche, en el que se suele congelar una persona que estaba en movimiento. Es muy llamativo y, en este vídeo, subiendo el nivel, os voy a mostrar cómo podéis hacerlo en CapCut. Vamos a necesitar, aparte del clip donde queramos hacer el efecto, unos gráficos de manchas. Estos gráficos se suelen hacer en programas de dibujo vectorial, pero para no complicaros más el tutorial, os diré que en la red podéis encontrar muchos ejemplos que podéis utilizar. También necesitaremos un texto que lo podemos hacer sobre la marcha o podemos crearlo en algún programa gráfico que nos permita hacer archivos PNG por lo del fondo transparente. Y vamos a comenzar por arrastrar a la línea de tiempo nuestro clip seleccionado. Vamos a buscar el punto donde decidamos hacer el efecto congelado. Una vez lo tengamos, vamos a ir a ese icono, que es el de congelado. CapCut trabaja diferente que otros editores y lo que hace es incrustar en el punto elegido el fotograma que marcaba el cabezal y estirarlo unos 5 segundos. Lo que haremos a continuación será seleccionar ese clip congelado, copiarlo y seleccionar una pista más arriba para pegarlo. Vamos a agrandar un poco, para trabajar con un poco más de precisión. Ahora vamos a sincronizarlo con el de abajo, para que comiencen en el mismo punto. A continuación, teniéndolo seleccionado, vamos a buscar en la pestaña Recorte, la opción de recorte automático. Aclaro en este punto que esa herramienta detecta solo a la persona, por lo que nos arriesgamos a que no seleccione todo lo que queremos. Si le quitamos la visibilidad a la pista inferior, vemos cómo, efectivamente, solo ha recortado a la persona ignorando el trípode y el móvil. De momento lo dejamos así, y nos vamos a Efectos, a buscar un efecto de contorno. En la sección de efectos corporales podemos encontrar varios. Vemos que el efecto de contorno lo han puesto como Pro, es decir, de pago, y lo más parecido sería este efecto de póster recortado que, aunque nos hace el contorno, también elimina todo el fondo dejando ese color rosa. Que no digo que no esté bien, pero no nos sirve a nuestros propósitos. Entonces, visto eso, vamos a optar por otra opción más segura, que es hacerlo en un editor gráfico. Como ya sabéis, yo uso GIMP, pero podéis usar el que más os guste. Solo debéis tener en cuenta que se pueda trabajar con archivos PNG. Lo malo es que CapCut no nos guarda el fotograma congelado en un sitio visible, por lo que vamos a tener que hacer estos pasos. En nuestro explorador de archivos, en la unidad C, nos iremos a la carpeta Usuarios y después a la nuestra, la de nuestro usuario. A continuación debemos acceder a una carpeta que se llama AppData, que normalmente está oculta, pero si en la barra de direcciones ponéis su nombre, accederéis a ella. Una vez en esa carpeta, buscamos la de local y después la del programa CapCut. Una vez dentro, podemos ir a la carpeta de UserData y buscar otra que pondrá Projects. Vais a ver una carpeta de nombre raro, entráis y veréis tantas carpetas como proyectos hayáis hecho con el programa. Buscad la carpeta del proyecto que esté haciendo, si lo habéis renombrado, si no, será un número. Y dentro de esa carpeta, veréis un archivo JPG cuyo nombre son un montón de números. Ese es el archivo que CapCut ha guardado del fotograma congelado. Podéis copiarlo y pegarlo en vuestra carpeta normal de trabajo. Una vez allí, podéis llevarlo a vuestro editor preferido. Yo lo abriré con GIMP. Con el botón derecho sobre la capa, selecciono Activar máscara de capa. Ahora, pintado de negro, se vuelve la zona pintada en transparente. Esa es la mejor forma de hacer recortes en GIMP. Primero, con un pincel ancho, voy eliminando las zonas más amplias de la imagen. Después, ya ampliaré y con un pincel más delgado, iré perfilando el contorno y el resto de la zona que quede. Una vez lo tenemos todo ya recortado, podemos clicar de nuevo sobre la capa con el botón derecho y aplicar la opción de aplicar máscara. Ahora tenemos una imagen recortada con zonas transparentes. Volvemos a clicar sobre la capa con el botón derecho y elegimos la opción Alfa a selección. Nos iremos al menú superior, a la opción de selección, y buscamos la opción de agrandar. Vamos a poner un valor aproximado de 12 píxeles.
Sin quitar la selección, vamos a crear una capa nueva, que sea transparente también. Y sobre ella, vamos a pintar todos los bordes de selección con blanco o si queréis, podéis elegir otro color. Y ahora, pasaremos esa capa por debajo de la imagen original. Una vez la tenemos, podemos ya quitar la selección. Yo voy a quitar algún artefacto que ha aparecido por aquí. Y vamos a exportar nuestra nueva imagen en formato PNG para así conservar la transparencia del fondo. Pero volvamos de nuevo a nuestro editor CapCut donde, ahora, importaremos nuestra imagen PNG. Vamos a sustituir la copia de imagen congelada que pusimos en la pista superior por nuestra imagen editada PNG. Por supuesto, la debemos sincronizar con el corte de debajo y ajustar a la misma duración. Nos iremos ahora al inicio del clip para crear una pequeña animación. En esa posición, vamos a marcar en la opción de escala un keyframe o fotograma clave. Nos moveremos ahora hasta donde queramos que dure la animación y escalamos un poco el sujeto. Si es necesario, lo movemos también para que no se le vea en el fondo. Pero nos hemos olvidado de marcar keyframe en la opción de posición. No hay problema. Si volvemos de nuevo a la posición inicial, podemos darle a la opción de deshacer y marcar los dos keyframes de escala y de posición. Volvemos donde queríamos que finalizase y modificamos escala y posición. Automáticamente se marcarán los respectivos fotogramas clave. Ahora subiremos el clip una pista más arriba para dejar una pista libre en medio. Ahí, vamos a arrastrar nuestro gráfico de la mancha que tengamos preparada. Ajustaremos la misma duración. En este caso, como es algo pequeña, la escalaré y le acomodo su posición. Aquí veréis que le hago un poco de animación, pero normalmente no es necesario. Eso ya es a vuestro gusto. Como no es un gráfico con fondo transparente, para quitar el fondo blanco, podéis cambiar el modo de oscurecer y se quedará transparente. Vuelvo a subir los clips más arriba, porque quiero poner el texto entre medias, pero si os fijáis en el inicio del vídeo, en los ejemplos que hice, puse el texto por encima. Eso también va a vuestro criterio. Cambiamos el mensaje, tamaño, su tipografía, posición e incluso inclinación. Todo depende de vuestra creatividad. Tenéis también posibilidad de efectos de texto para hacerlo más colorido. Y veamos en pantalla grande cómo nos ha quedado. ¿Os gusta? Solo os muestro este ejemplo, porque sería interminable este vídeo, pero los pasos son los mismos. Espero que me comentéis dudas, ideas, etc. Y, como siempre, intentaré responderos a todos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!